estar mejor. Muy buenos días, Diego, ¿cómo están todos? Y un saludo enorme a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado de hace ya un montón de tiempo. Amigo Diego, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Néstor, buen día, gente. Un día maravilloso y espléndido, Néstor. Maravilloso, pero está lindo para estar en la playa. La verdad que sí, ¿no? Porque sí. hace un calor especial hoy, ideal. Y antes... De los calores que no molestan demasiado. Exactamente. Y vamos a hacer lo que corresponde. Primero, que es pasar la línea de comunicación. Perfecto. Venimos bien con eso. Venimos bien. Acostumbrando a dar la línea de comunicación al comienzo del programa, porque muchas veces lo damos a la mitad del programa, a veces medio sobre el final. Bueno, bien, amigos. La forma de comunicarnos con el programa de Destino Canelones es por el 09871-1600, lo repetimos y informa un poquito más despacito, 09871-1600, así nos pueden mandar los mensajes que ustedes deseen, sus inquietudes, sus comentarios, y bueno, y también por allí recibimos propuestas de la gente que vamos analizando en el correr de la semana y hasta podremos hacer programas especiales en ese sentido. Bien, amigos, sigue la sequía, sigue y se profundiza esta sequía, que la verdad que está perjudicando mucho al todo el sector productivo en general. Está habiendo ya problemas aparentemente en la soja, en el norte del país, ¿no? En el norte del país sanitaria. Exactamente, en el norte del país es fundamental, o en particular es donde la sequía se ha profundizado un poco más, que evidentemente la escasez hídrica es en todo el país a nivel nacional, pero bueno, el norte del país es el más perjudicado en todo esto. Bueno, se habla de pérdidas importantes a nivel de los granos, soja en particular, por la falta de agua, y bueno, ni que hablar a nivel de vacunos, ¿no? Y así todos creo que no fuentes quieren... de agua totalmente secas, y eso, ¿sabe lo que es la sequía? Al no haber pasturas, al no haber agua. Sí, es una cadena que va perjudicando todo, ¿no? Exactamente, ya se habla de 200, 300.000 terneros menos, pero claro, no se pueden entorar las vacas por este tipo de sequía, y bueno, se va a complicar económicamente todo esto. Es como que una profundización de la crisis del agro, que ya venía complicada por la variable de precios internacionales, por la variable de costos, por un montón de cosas, pero ahora además se suma esto, que el Uruguay está acostumbrado a este tipo de cosas, no es la primera vez que pasa, pero bueno, eso de alguna forma profundizaría muchísimo más la crisis en el sector. No, y como todo en el gobierno, seguimos esperando, ¿no? Porque la emergencia sanitaria no se declara en Tacuarembó, por ejemplo, que es el lugar más complicado, tengo entendido. Lo que pasa que, para el gobierno la emergencia es la parte de lo que nosotros hemos hablado en estos últimos programas, de la falta de sensibilidad de parte del gobierno hacia el sector productivo, y el sector productivo más antiguo de este país. Declarar la emergencia sanitaria significaría que se disparen algunos resortes, significaría que el Estado debería de alguna forma dejar de percibir algunos impuestos, como por ejemplo la contribución inmobiliaria. O sea, habría algunos ciertos beneficios allí para los productores para de alguna forma paliar la situación, y evidentemente el Estado lo que necesita es recaudar y seguir recaudando. Entonces, en este afán recaudatorio, que lo venimos detectando desde hace muchísimo tiempo, todo puede esperar. Todo puede esperar. Primero está el Estado, primero está la recaudación y después vemos el sistema productivo, ¿no? Por otro lado, a veces vemos, como por ejemplo en las últimas semanas ha salido Gastón y nuestro ministro de Economía a hablar sobre tomar algunas medidas para ir impulsando de una forma u otra las empresas, los emprendimientos, para que puedan empezar a tomar personal, porque sigue cayendo, siguen aumentando, mejor dicho, los niveles de desocupación en el país. Entonces el gobierno desesperadamente va a tener que buscar por una forma u otra cómo volver a tener los índices de ocupación que tuvo en su momento, en los momentos de bienestar en el Uruguay. Entonces, por un lado uno ve cómo la insensibilidad del gobierno para tomar algunas ciertas medidas, porque eso significa renunciar a algunos impuestos, y por otro lado uno ve cómo el gobierno desesperadamente intenta buscar formas o mecanismos para que de alguna manera las empresas empiecen nuevamente a tomar personal y parar esta caída del desempleo que está habiendo en el Uruguay. Sí, y el parate rural empieza este lunes con las famosas mesas que se van a establecer, que las federaciones rurales, los autoconvocados, están convencidos de que son todos por mesas. Uruguay ya no son más autoconvocados. Ya no son más, ya pasaron a gremial, ya son importantes ahora. Un solo Uruguay, vamos arriba. Resulta que se van a instalar mesas de diálogo, ¿no? Creo que ya tenemos experiencias en donde esas cosas suceden para dilatar los problemas, que es la preocupación que tiene justamente
la Federación Rural, ¿no? O sea, Sí, el campo quiere soluciones ahora, no quiere mesas donde pasen meses viendo las soluciones, porque ellos ya saben las soluciones cuáles son. Entonces, aplazarlas no tendría ningún tipo de sentido más que político y de recursos. Esto que va a haber ahora el lunes 19, todo este tipo de cosas, es un poco en respuesta en realidad a la poca bola que le dio el gobierno a los reclamos del campo, porque es así, es decir, son esos reclamos que se hicieron en su momento, yo creo que en forma bastante acertada, criteriosa en un montón de temas, y que el gobierno desestimó de una manera absoluta, con una insensibilidad total, y bueno, y lleva a que esto siga el conflicto, en definitiva, porque la verdad que las medidas que propuso el gobierno para apalear la situación no sirven absolutamente para nada. Por eso el desconformismo de todas estas agremiaciones y agrupaciones y todos por un Uruguay y ese tipo de cosas, porque sí, que evidentemente las medidas fueron muy insuficientes, extremadamente insuficientes. Una curita para curar un cáncer. Entonces evidentemente la molestia sigue y van a seguir las manifestaciones, y lo que también entendemos por otro lado es que no sabemos el gobierno hasta qué punto puede aflojar en este sentido, porque se le están complicando los números. Entonces cada renuncia fiscal de parte del gobierno, si sea chiquita o grande, porque esta fue muy chiquita, digo la verdad, extremadamente chiquita, significa menos dinero en las arcas públicas. Lo que sí nosotros decimos es que el gobierno tiene que empezar a apretar la cincha internamente, a sensibilizarse con las cosas, a decir, bueno, ¿qué gastos tenemos a nivel estatal que realmente son superfluos, o podrían igual el Estado seguir cumpliendo sus funciones totalmente, al 100%, sin incurrir en ese tipo de gastos? Y hay muchísimo, pero mire que hay muchísimo para recortar. Sí. Por donde lo mire, tenemos mucha cosa. Un Estado paquidérmico, ¿no? En ese sentido, es enorme, ya. Y a veces uno piensa por qué el gobierno se pierde esta gran oportunidad de hacer las cosas que tiene que hacer. Porque creo que la mejor oportunidad para decir, bueno, a veces yo comparo el Estado. Imagínese esto usted. Imagínese que el Estado sea un gran trabajador, o un trabajador, que tiene un ingreso razonablemente bueno, que eso le permite vivir relativamente bien, sustento familiar, algunas vacaciones, su autito, pagar la cuota del hogar, lo normal que cualquier ciudadano uruguayo quisiera llegar. Pero resulta que ese empleado, que en este caso es el Estado, se queda sin trabajo. Por X razones, parecidas a las que está viendo el Uruguay. Cambiaron las circunstancias internacionales, los precios bajaron, un montón de cosas. Bueno, está despedido, señor Estado. Del 100% del salario que usted ganaba, como tiene familia, ese tipo de cosas, va a ganar el 70% de lo que usted ganaba. O sea, le van a hacer una quita de ingresos por un periodo X de tiempo del 30%. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a ajustar su vida familiar a los ingresos que le tocaron ahora. Entonces, decir, bueno, a ver, el niño o los nenes que van al gimnasio a hacer natación y todo aquello, bueno, no podemos pagarlo. En la clase de inglés, vamos a dejar lo que la sigan teniendo. Y veremos. La salida a todos los fines de semana a comer afuera de casa, y saldremos una vez por mes. O dos. Che, el jardinero, y bueno, cortaré yo el pasto. Vamos a evitar el costo del jardinero. Entonces, ¿qué haces tú? Ajustar el ingreso a las posibilidades, ajustar los gastos a las posibilidades de ingreso que tenés actualmente por una circunstancia particular. Claro, pero este empleado entonces este empleado lo que hace es lo que haría cualquier uruguayo, ajustar sus gastos a sus nuevos ingresos. ¿Qué le pasa al Estado uruguayo? Es que hace totalmente lo contrario. Sigue aumentando el gasto. Vive una vida de lujo que no puede. Y yo no puedo creer que un Estado tan grande, que creció en cuestión de 13, 14 años, por 4 su presupuesto casi, no puede ajustar sus gastos. Si el Uruguay está desempleado, con este ejemplo que digo, pasamos a una nueva realidad donde los ingresos son menores, bueno, hay que ajustar nuestro nivel de vida a los ingresos que tenemos actualmente. Y Uruguay sigue la fiesta de 2.000 millones de dólares que nos faltan toditos los años. Todos los años le están faltando 2.000 millones de dólares. El Uruguay planificó recaudar 17.000 millones de dólares, la realidad es que recauda 15.000 millones de dólares, pero sigue gastando como que si recaudara 17.000. 17.000 millones de dólares. En el último periodo de gobierno del Partido Colorado, nuestro presupuesto no llegaba a 4.000 millones de dólares, estábamos hablando de 300 millones de dólares que gastaba el Uruguay por año. Para repartir, ¿no? Entre todas las necesidades. Hay que bancar toda la salud pública, bueno, todos los gastos que puede tener el Estado, ¿no? El Ministerio del Interior, lo que usted se atale. Pero resulta que ahora gastamos 17.000, no nos recaudamos 2.000 millones de dólares. Y la fiesta sigue. El Estado siguió impune totalmente a la nueva realidad que está viviendo el Uruguay, totalmente. Y esas son las cosas que uno dice, esta fuerza política que ganó con la mayoría parlamentaria,
que tuvo una buena aceptación popular, que la población le dio el apoyo, ¿cómo no puede realmente adaptarse a esta nueva realidad? ¿Qué es lo que le piden además los uruguayos? Che, paren con el gasto, paren con la fiesta, sáquenos un poquito el cinturón a nosotros, aflójenos un poquito, empiecen ustedes de una forma u otra a bajar el costo, y seguimos con la fiesta. Y acá lo tenemos con lo que pasó con el director de ACE, que bueno, que terminó siendo un desocupado ahora, que él mire que lo van a colocar en algún lugar. Usted no se preocupe que este hombre no va a ser No, y más con los ocupado. asuntos familiares que tenemos. Mauricio Arduz, director así de ACE, vicepresidente. El tipo mete a la nuera, 18 años, cero experiencia laboral, apenas mayor de edad. La pone a trabajar con un sueldo de 57.000 pesos en su secretaría como asesor. Pero estamos todos locos cuando venimos hace 3 meses cuestionando todo este tipo de gastos que tenemos. Y siguen saltando y apareciendo. Y siguen saltando y apareciendo porque esto ya empezó en una guerra, un tiroteo, yo te denuncio uno a los blancos y los blancos le denuncian 3 al frente y así arrancan. Empezaron en un tiroteo permanente de cosas. ¿Qué sabe qué? Me parece que está bien porque estamos destapando tarrito y creo que esto va a tender a que de alguna forma u otra se ordene este tipo de situaciones. Pero no puede ser que estábamos en el ojo de la tormenta con un montón de situaciones y el segundo de ACE contrató en diciembre a su nuera, o en enero. Estamos todos locos, estaba como que esperando que cumpla la mayoría de edad para contratarla. No, y ¿sabe lo que me preocupa entonces? Y no peor que todo el directorio de ACE, desde la Susana Muñiz y todo, Rodríguez Rienzi, lo votaron porque el hombre dijo, no, es una conocida, que es de una buena familia, que le falleció el papá y estaban complicados económicamente, que otra vez. Resulta que era la novia del hijo. O sea, le mintió hasta la compañía de trabajo. No, pero todo lo que me preocupa, Otero, es que estos últimos movimientos que hubieron, ¿no? Porque veo que se removieron cosas con todo esto. Lo que más me indigna a mí particularmente es la duda que tuvo Tabaré Vázquez, el presidente, si removemos esto o no. ¿No? Ese tiempo, ese lapso de pensar de si estaba bien sacar o no, cuando estaban las evidencias clarísimas. Aparte pusimos a la presidente de ACE a el señor Carámbula, que justamente tiene, ¿no? Digamos, su currículum, un antecedente de familiares y amigos en la Intendencia de Canelones. Entonces, a veces uno piensa, ¿es una tomada de pelo? ¿Es una cuestión de que realmente no hay gente capacitada? ¿Es una cuestión del agotamiento del gobierno? Miren, hay una cosa que es bien real. El señor Marcos Carámbula, cuando fue intendente de Canelones en 2 periodos, evidentemente que tenía gente de su confianza y familiares trabajando dentro de la intendencia. Irene Cabrera, que la nuera de él. Hay múltiples casos. Mario Pareja, que era el primo de la señora de Marcos, que estaba trabajando. La señora de Marcos trabajaba en la intendencia. Dice que en zona, o declaran ahí que en forma honoraria. Hay un sobrino también trabajando ahí, pero hay más casos, porque no sabe de que se olvidaron mencionar Marcos Carámbula, de su propio hijo, que trabajó en la intendencia, cuando te acuerdas que había aquel intercambio económico, no me acuerdo, con Islas Canarias, no me acuerdo, un dinero que llegó para Canelones para hacer algún emprendimiento, así sobre Ruta 11, no sé qué, la plata desapareció y todo. Eso lo manejaba el hijo de Marcos Carámbula. Pero se habla de más de 100 personas que contrató Marcos Carámbula en forma directa, a dedo, digamos, y con niveles, muchos de ellos, de parentesco. Yo lo que vi, en este sentido, lo que quería decir, que quiero quebrar una lanza, porque Marcos Carámbula es un hombre de más de 70 años, en el eje 70 años ahora, senador de la República, creo que está en otra etapa, creo que entiende que esto está muy cuestionado, lo que está pasando a nivel nacional por el tema de cargos, lo vivió en carne propia, que ahora le toca una nueva responsabilidad, y espero que Marcos Carámbula haga una lectura fidedigna de la realidad y el tipo no incurra nuevamente en el tipo de cosas, ¿no? No incurra y decir, bueno, los amigos de vuelta para ACE, como lo hizo en la Intendencia Canelones. Que no fueron 3 casos, Marco Carámbula, fueron más de 3 casos. Y usted bien lo sabe. Esperemos que los malos hábitos no se repitan entonces. Exactamente. Y creo que fue a destiempo la decisión de Vázquez, porque creo que ACE viene cuestionada hace mucho tiempo. De hecho hay una investigadora, está Rubio, el diputado Rubio, Eduardo Rubio, al frente de esta investigadora. Creo que nace ahí mucho para hablar, mucho para investigar, mucho dinero mal gastado, muy mal gastado. Doble contratación en tema de ambulancias. Bueno, tenemos hasta un caso del hospital que fue muy defendido porque también era comunista, allá de Rivera, ¿se acuerda que mandaba hacer las placas y los estudios del lado brasilero? Esa olla recién se destapó, ¿no? Es impresionante, lo de ACE puede dar para mucho, para leer mucho, para averiguar mucho y transformar mucho, ¿no? Y transformar muchas cosas. Yo le voy a dar un dato. Mire, cuando el gobierno
el último gobierno de Colorado, periodo 2000-2005, Jorge Valle, teníamos un director allí en ACE, Repeto. Él hizo una nota la otra vez en Facebook estos días que hablaba. En ese momento ACE había 1.500.000 personas que se atendían en ACE, porque evidentemente de muchas mutualistas no se podían pagar, mucha gente cayó, mucha gente se fue a atender a la salud pública. Un crecimiento de usuarios en salud pública. ¿Se cuenta del presupuesto para ACE en aquel entonces? 340 millones de dólares. Era lo que había. Y más o menos, si uno saca cuenta, eran el eje del 8 o el 9% de todo el dinero que tenía Uruguay. ¿Y hoy cuánto tenemos? Hoy ACE atiende menos gente. ¿Por qué se pasaron a la mutualista, verdad? Porque mucha gente está mutualista. Hoy ACE atiende 1.300.000 personas, o sea, 200.000 personas menos que en aquella época. Pero ¿sabe cuánto del presupuesto? 1.100 millones de dólares. 4 veces más casi. Si usted saca los 200.000 socios menos que tiene ACE y lo que gastó y lo que está el presupuesto de ACE en este momento, sí, bueno, estamos la atención debería ser superior incluso en ACE. Que siguen existiendo exactamente los mismos problemas que hace cuando gobernábamos nosotros, el Partido Colorado. No consigue especialistas en este tipo de cosas, días y días de espera para sacar números para esto y para esto. Entonces, alguien tiene que agarrar y decir, vos, ¿qué está pasando acá? Gastamos casi 4 veces más, tenemos menos usuarios y la atención sigue siendo mala. Yo sé que han mejorado infraestructura, en un montón de cosas los hospitales. Sí, por supuesto. Han mejorado. Pero sigue habiendo pueblos que no hay ambulancia. Y si hay ambulancia no hay chofer. Entonces todos esos líos. A ver, vamos a solucionar esto una vez por todas. Es mucho dinero, muchachos. Muchísimo dinero que se gasta en salud y la gente sigue teniendo los mismos problemas de atención. Los mismos problemas. Amigos, vamos a distender un poquito los oídos. Ahí en nuestro operador nos dice que sí. Y cuando usted quiera, adelante nomás. ¿Y qué hacemos con esta canarita? Y vamos a recorrer el departamento de Canelones, amigo. Desde mi pueblo canario les traigo una rancherita. La llamaron Flor del Pago por ser la más coquetita. Anduvo en Santa Lucía, Santa Rosa y San Ramón, San Antonio, San Bautista y también por Guadigó. En Progreso y Los Cerrillos, Aguas Corrientes y Trajes, en Montelíes y Pando, Toledo, Suárez y Sauce, rancherita de alpargatas, nacida entre los terrones. Te llama la canalita por salir de Canelones, te llama la canalita por salir de Canelones. ¡Ay, varita! ¿Y todo esto en Canelones, che? Esto es nuestro, mi amigo, es mi Uruguay. A ver, trae ese salchichón. En San Jacinto y en Tala se detuvo y recitó un verso del viejo Pancho que la hinchada le pidió. En La Paz como en Las Piedras la recibieron cordial, con unos tantos de Sosa y el mejor tinto local. Rancherita de alpargatas, nacida entre los terrones. Te llama la canalita por salir de Canelones, te llama la canalita por salir de Canelones. Muy bien, nos llama la canalita por salir de Canelones. A nosotros nos llaman Destino Canelones por salir de Canelones. Un movimiento que ha crecido bastante y que trasciende las fronteras de Panamá. ¿Qué le parece? O sea que ¿Qué le parece? Lindo. Vamos a hablar de los mensajes que le parece. Tenemos un mensajito por allí, a ver, lea. Un saludo a toda la audiencia y en especial a ustedes. Pero muchas gracias. Bienvenido, un saludo. Bien, amigos, otro un tema que Diego nos venía planteando hace unos días, y bueno, con todos estos líos que han habido con el tema del agro, el campo, ese tipo de cosas no hemos podido plantearlo, y que a Diego en particular le preocupa mucho, porque no solo le preocupa a Diego es en realidad el que transmite lo que la gente le plantea, es el tema de la vivienda. Sí, exactamente. Creo que tenemos el acceso a la vivienda, tenemos un déficit importante entre lo que es la comunicación del gobierno y la realidad de la gente.
Creo que se ha hecho mucha publicidad con el tema de la vivienda de ayuda mutua, por ejemplo, que eso terminó saliendo caro para muchas personas que uno habla. De hecho, el gobierno, en el plan de gobierno Frente Amplio, se hablaba muchísimo del tema de la vivienda. Exactamente, fue lo primero que se habló. Promesas de campaña. Exactamente, eso mismo. Y, por ejemplo, uno escucha a veces los datos y no coinciden con la realidad todavía, ¿no? No se acercan a la realidad. Es decir, tenemos un país donde se ha solucionado el tema de la vivienda en muchos casos, pero vemos que en la mayoría no es lo que se ve, en la calle es lo que ve uno. Por ejemplo, yo veo cerca de mi casa, se está creando un nuevo asentamiento, ¿no? Y muchos son gente trabajadora, ojo, no estamos hablando tampoco de la criminalidad, de que haya un asentamiento tiene que ser sí o sí criminal. No, por supuesto, hay gente y que... uno ve las familias que rondan entre los 20 años, 30 y poco de años. Ahora yo me pregunto, ¿no? Hace unos meses, el Ministerio de Transporte, Obras Públicas, que explicaba el tema de justamente se habían acomodado un poco los números para que hubiera más acceso a las viviendas, pero resulta que ahora si usted es solo y quiere acceder a un plan de vivienda tiene que ganar 40.000 pesos, pero tenemos una masa de trabajadores de 800.000 más o menos, ¿no? Que está por debajo de los 20.000. Entonces, es decir, me preocupa porque la gente habla de ese tema, la gente joven habla de ese tema, gente que tal vez no se dedica a estudiar, que es lo que lamentamos muchas veces también, ¿verdad? Que en vez de hacer una vida profesional, por circunstancias diferentes de la vida, tienen que trabajar, pero trabajan, son trabajadores y creo que merecen también tener su vivienda. Y me parece que los planes que se están ofreciendo no coinciden con la realidad, por lo menos de esa franja de jóvenes, ¿no? Mire, siempre es una gran pregunta que yo me hago: ¿cómo es posible que el costo de la vivienda haya crecido de la forma que creció en los últimos años? Yo le tengo una idea promedio nacional, habrán viviendas de mejor calidad y viviendas de materiales de construcción un poco más humildes o más económicos. Mira, en el 2012 el promedio del metro cuadrado era de $377. 2002. 2017, 15 años después, $617 el promedio del metro cuadrado a nivel nacional. Eso es lo que cuesta hoy construirse un metro cuadrado de una casa. A ver, usted se quiere hacer una casa de 100 metros cuadrados, que no me parece que sea un disparate, y está hablando de $61.700. Creo que ese valor para una persona que gana en el eje los 25.000 pesos, que es inalcanzable, ¿no? En Uruguay. A ver, vamos a bajar esto a la realidad. Los uruguayos es lo que ganamos. Ahora, me preocupa otra cosa, ¿sabe qué? Si usted quiere llevar esto a salarios, ¿cuántos salarios usted necesita para acceder a la vivienda? Sin gastar un peso, Si usted dice, bueno, yo voy a meter el 100% de mi salario a la vivienda. Lo voy a volcar a la vivienda. Y bueno, mire, va a tener que trabajar 5 o 6 años sin gastar un centésimo, solo en bloque, ladrillo y portland y varilla. Y prendido la canilla del agua, ¿no? Sí, no sé, de comer a pasto y tomar agua de no sé dónde. O sea, es complicado esto. Y es lo que tú decías, que el gobierno, en particular en sus campañas políticas, el actual gobierno, hablaba muchísimo del acceso a la vivienda. Y la verdad que a los uruguayos les sigue costando muchísimo acceder a la vivienda, pero muchísimo. Es más, le voy a decir una cosa que me parece... No es extraña, pero me parece hasta tragicómico. La Intendencia está llamando casi agobiantemente a todas las familias que deben los tributos, ¿no? Como corresponde, hay que pagarlos, son impuestos que están establecidos, hay que pagarlos. Llaman, acosan, con esto de otro, lo que usted quiera, pero trabaja para alguien, y eso es para la Intendencia. Porque el ente recaudador es la Intendencia, estamos de acuerdo. Pero para cubrir el fideicomiso que tiene la Intendencia. Perfecto, lo que usted me diga. Pero resulta que yo trabajo, como usted lo dijo hace un rato, me quedo sin trabajo, no puedo pagar, pero hay gente que se arma una casa en un terreno y no pasa absolutamente nada, como pasa en el municipio 18 de Mayo, de pronto, que es donde hablé hace un momento, donde se está formando un cantegril hace meses, ¿no? Cerca del municipio, ¿no? Bueno, y el municipio muy cerca, por supuesto. Y resulta que no pasa absolutamente nada. Nuestros ediles han reclamado, ¿no? Han hecho su postura sobre el tema y resulta que eso queda en stand-by. Ahora, usted debe y lo llaman, usted paga, es pagador o algo, trabaja, pero a usted lo agobian con los llamados, No, por supuesto, lo presionan, es así, sí. Mire, justamente, acá estamos con otro mensaje que dice: el día martes, por iniciativa del Partido Colorado, la Junta Departamental recibe a las gremiales agropecuarias para que manifiesten cuál es su realidad. Bueno, por lo menos de parte de nuestro partido, nos vamos a ocupar de
Sí, sí. De escuchar, ¿no? De escuchar a las diferentes gremiales que están viviendo todo este tipo de cosas. Mire, tal es así el problema de la vivienda, que ¿sabe lo que pasa normalmente cuando hay, a ver, contradiciendo un poco lo que dice el gobierno, que 2x3 sale con lanzamientos y anuncios que entregaron no sé cuántas viviendas, salen en los informativos, la fotita, entregando la llave, las diferentes autoridades, todo quedamos bárbaros. La realidad es que en Uruguay se siguen multiplicando los asentamientos irregulares, porque hay ordenamiento territorial que no funciona, construyen donde quieren, como quieren, no respetan distancias entre calles, nada. Bueno, usted sabe, por algo es irregular. Entonces, evidentemente, hay una faltante de vivienda, hay un montón de personas que no acceden a la vivienda, aunque tengan ingresos demostrables, no acceden porque no les permite su capacidad de ingresos para pagar una cuota de vivienda. ¿Y sabe cuál es el mejor indicador de que faltan viviendas? El costo de los alquileres. Porque cuando hay sobreoferta de vivienda, los costos de alquiler bajarían, porque si todo el mundo tiene acceso a vivienda, evidentemente va a ser muy difícil que usted pague un alquiler, para eso paga una cuota para su vivienda propia. Y lo que está pasando es justamente al revés. Hay tal escasez de vivienda que los costos de alquiler siguen aumentando. O sea, una lógica de mercado tan simple como eso. Pero por otro lado, lo que preocupa, que hay miles y miles y miles de viviendas vacías en este país. Miles. Sí, alrededor de más de 200.000, ¿no? Que sí, están abandonadas. Que yo entiendo que muchas, no, algunas están abandonadas y otras no, pero entiendo que hay mucha gente que tiene una segunda vivienda, sobre todo en la zona de costa, costera. Pero mire que en Canelones, acá, no muy lejos, cerca donde yo vivo, hay mucho campo tirado ahí, ¿eh? Serán privados, serán municipales, pero hay mucho campo tirado, hay muchas cosas que resolver ahí. Mire, ¿sabe lo que me da pena en todo esto, Diego? Que se nos fue el tiempo, que no vamos a poder desarrollar este tema y que capaz que lo hagamos en forma casi exclusiva en un programa para hablar un poco más del tema. Y nos gustaría que la gente participe y hable de este tema, porque estoy seguro que muchas familias le pasa de que tienen sus hijos ahí también viviendo en la casa, que quieren tener su lugar, su espacio y no pueden acceder a la vivienda propia porque el casado casa quiere, como dicen, ¿no? La clásica, exactamente. El ranchito en el fondo de la casa de los viejos. ¿Por qué? Porque no tiene acceso al terreno, porque el gobierno no les da posibilidades para el tema reglamentario y regularizar todo ese tipo de cosas. Pero eso lo vamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar bien. Amigos, un fuerte abrazo para todos. Nos reencontramos el próximo sábado y seguimos haciendo gallismo, Otero. Que pasen muy bien. Hasta la próxima. Bien.